Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nues- nuestra reunión de esta noche entonando un canto. Amén. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas aún mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Señor, me arrepiento y me arrepiento. Señor, y me arrepiento. Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejarlo a nuestro hermano Julio. Gracias, hermanos. Gracias y paz reciban ustedes, hermanos, en esta tarde noche. Vamos a hacer una oración y le damos entrada a la hermana Marinita para que nos lleve en esta clase. Amén. Señor mi Dios, gran, todopoderoso, te damos gracias el día de hoy porque, Señor, nos permites estar un rato unidos en un solo sentir, como cuerpo en Cristo, como tu cuerpo, bendito Señor, para escuchar tu palabra, para conocer más de ti, Señor. Gracias Dios por mis hermanos que están conectados. Que tú estés con ellos en su casa, Señor, que tu Santo Espíritu esté con ellos, que esa luz del Santo Espíritu siempre alumbre a cada uno de mis hermanos. Bendice, bendito Señor, aquel cuerpo que está dolorido, Señor, o tiene alguna situación de salud, bendito Padre, síguelos bendiciendo. Aquel cuerpo también, bendito Señor, es aquella alma, aquel pensamiento, aquel, bendito Señor, aquellas fuerzas que hoy probablemente, Señor, se encuentran un poco caídas, bendito Padre, fortalécelas, bendito Señor, a esos pensamientos, bendito Padre, ponles un alto, bendito Señor, si no son pensamientos que edifiquen tu nombre, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que confiamos en un Rey todopoderoso y eterno, aquel que nos ayuda en nuestras situaciones más adversas, aquel que también nos da la alegría de que nos regala un día más para que nosotros alabemos su nombre, aquel que todo lo puede. Hoy a ti te alabamos, Señor, te glorificamos y te exaltamos, Jehová de los ejércitos, a ti, Jesús de Nazaret, que estás con nosotros, que estás desde el día antes que se hiciera esta tierra y que estarás con nosotros hasta la eternidad. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y gracias, gracias porque hasta hoy podemos contar con el Espíritu Santo que nos redarguye, nos llena, nos guía, nos endereza. Hoy te damos gracias, gracias porque sabemos que si uno de nosotros, bendito Señor, uno de nosotros se extravía, ahí está tu voz nuevamente para que nosotros nos reivindiquemos y sigamos tu camino. Gracias, bendito Padre. Gracias y te pedimos que el Espíritu Santo nos redarguya el día de hoy, que la palabra que se hable en tu nombre, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que hagamos, bendito Señor, esa palabra viva y eficaz, bendito Señor. A donde quiera que vayamos, Padre Santo, que nosotros, bendito Señor, siempre proclamemos tu nombre y que no nos cansemos, bendito Señor, de que tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, Señor Jesús, gracias Jehová de los ejércitos. Todo esto lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, pues le damos paso a la hermana Marinita para que nos dé la palabra del día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 mira, Marinita. Primera vez que utilizo el micrófono del teléfono. Bueno, hermanos, gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de los profetas Natán, Gad y un profeta desconocido. Antes de entrar de lleno a nuestra clase de hoy, quisiera yo darles pues algunos antecedentes, porque recordemos que David, pues Samuel lo ungió como rey de Israel, pero pues ahora sí que tardó mucho en poder él, pues ser rey de Israel, ¿no? Y tuvo algunas dificultades para esto. Entonces, vamos a iniciar viendo segunda de Samuel del 1 al 27. Yo hice un pequeño resumen y voy a extracté los pedazos más importantes y hice una redacción. Y entonces les voy a decir lo que pasó. Entonces, en la segunda de Samuel, dice que después de la muerte de Saúl, ¿verdad? Y vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, y entonces David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le contestó que se había escapado del campamento de Israel y que muchos del pueblo huyeron de la batalla y muchos cayeron, entre ellos Samuel y su hijo Jonathan. Y que a petición de Saúl, porque Saúl se enterró él mismo su espada para matarse, pero que no quería que lo atraparan los filisteos, que a petición de Saúl, ¿verdad? Él terminó de subirse sobre él para que la espada terminara con su vida. Y que tomó una corona que estaba en su cabeza y una argolla que traía en su brazo. Entonces David y sus hombres rasgaron sus vestiduras y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán. David dijo al joven que le había traído la noticia, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y entonces, como él no tuvo temor, indicó David a sus hombres que lo mataran. Y entonces mataron a la amalecita. Entonces después, en segunda de Samuel, del 2 al 1 al 32, David es proclamado rey de Judá. Entonces, David consultó a Jehová, ¿subiré a alguna de las ciudades? ¿A dónde subiré? Y alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube a Hebrón. Entonces David subió a Hebrón con sus 2 mujeres, Ahinoam y Ahinoam y la Jerralita y Abigail, esposa de Nabal, y con los hombres que habían andado con él todo el tiempo. Entonces vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. E informaron a David que los jabes de Galacid habían sepultado a Saúl, porque los filisteos los decapitaron y los dejaron tirados ahí en el monte de Galad. Entonces, los sepultaron y enviaron mensaje a David, a los jabes después David envió un mensaje a los jabes de Galad y les agradeció por haber sepultado a Samuel y a su hijo. Después, pues en la guerra con los filisteos, estos mataron a los hijos de Saúl, que eran Jonatán, Abinadab y Melquisía. Le sobrevivieron Isbosé y
Mical. Entonces después hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, porque Abner, ¿verdad? Abner, que era el jefe del ejército de Israel, hizo rey sobre Galar, sobre Jesuri, Jerreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel a Isbosé. Isbosé tenía 40 años cuando lo nombraron rey de Israel y únicamente él reinó por dos años. Y David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá por 7 años y medio. Bien, después después Abner y Joab, pues Abner era el jefe del ejército de Israel y Abner era el de David, de Hebrón. Entonces estaban en luchas constantes y y peleas seguidas y entonces eran, vamos a decir, de la misma familia, porque por ejemplo, pues eran de Israel todos. Entonces llega un momento en que Abner dice, pues no podemos estar peleando entre familia, ¿no? Y le propone un pacto a David para para que ya él reinara nada más sobre Israel, ¿no? Entonces cuando Abner se va, lo sigue un hijo de Sarbia que se llama creo que aquí me equivoqué. Bueno, sigue un hijo de Sarbia y Abner le dice que se vaya, pero no se quiere ir, y entonces pues Abner lo mata, ¿sí? O sea, Asael, perdón, es el que lo sigue y Abner lo mata. Entonces pues ya, viene hubo mucha guerra entre Saúl, entre la casa de Saúl y la casa de David. Y David en las batallas iba saliendo victorioso y se iba fortaleciendo cada día más. Entonces a David Abner pacta con David en Hebrón y entonces ya acepta hacer David el pacto con Abner, pero le pide que traiga a Mical. Mical fue su esposa, ¿verdad? Ella es hija de Saúl y fue su esposa. Y cuando empezó a oír de que Saúl, su padre, lo perseguía, pues la tuvo que dejar. Entonces le dice, pues tráela. Y entonces ya David viene en Israel. Joab ya se va Abner y Joab y su hermano Abisal matan a Abner porque ellos lo culpaban de la muerte de su hermano Asael. Entonces, pues ya Isbosé se entera de la muerte de Abner. Isbosé era una persona muy nerviosa, no tomaba decisiones, muy temeroso. Y entonces, pues se espanta y se va a su casa y se va a dormir. Entonces, Isbosé es asesinado por Baná y Recab, que eran capitanes de una banda de merodeadores, y llegan a su casa y Isbosé está durmiendo y la portera que él tenía en su casa también estaba durmiendo porque se había desvelado por limpiar trigo. Y entonces entran Baná y Recab a la recámara. Primero hieren a Isbosé y después lo matan y luego le cortan la cabeza. Entonces ellos meten la cabeza en una bolsa y la llevan a David para que pues ellos pensaban que los iba a felicitar por haber matado a Isbosé y entonces pues ya le habían quitado un enemigo. Y entonces David, al enterarse de esto, manda a sus hombres y mata a Baná y a Recab por haber matado a Isbosé durmiendo, ¿no? Entonces les dice a sus siervos que les corten las manos y los pies y que los colgaran en el estanque de Hebrón. Y entonces pues ya, Isbosé murió
Abner murió, y entonces ya David va a ser proclamado rey de Israel. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a Hebrón y le dijeron, venos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y hicieron pacto con David, lo ungieron como rey de Israel, y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón sobre Judá reinó 7 años, 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Entonces ya, David ya empieza a reinar, y ahí en Jerusalén le nacieron 11 hijos, de igual número de sus concubinas. Entonces, después David continuaba con guerras con las otras naciones, entre ellos los filisteos, que eran un dolor de cabeza para Israel porque peleaban continuamente con ellos. Y David también realiza llevar el arca de Dios a Obed-Edom, porque el arca no estaba en un lugar seguro. Entonces, acontecidos todas estas cosas que les he platicado, pues ya en la segunda de Samuel, en el 7:1 al 5, ya empieza la primera profecía de de Natán. Entonces, pacto de Dios con David. Entonces, David habitaba en su casa después de que el rey habitaba en su casa, y Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, y le dijo a David, a Natán, yo habito en tu casa de cedro, y el arca está entre cortinas, y Natán le dijo a David, haz lo que tengas que hacer, y porque Jehová está contigo. Entonces, viene palabra de Jehová a Natán, y le dice lo siguiente en Samuel, en segunda de Samuel 7, del 5 al 16. Lo voy a leer, hermanos, porque aquí Jehová le da mucha promesa a David, promesas que se fueron cumpliendo, y que ahí le incluye también la construcción del templo y de quién tendría que hacerlo, ¿no? Entonces, le dice Natán dice, aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David así, ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel. Y entonces dice, ¿a quién haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así, a mi siervo David, así ha dicho Jehová del ejército, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos como al principio. Desde ese día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a un linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará a mi nombre, yo afirmaré. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
yo le seré a él padre, él me será a mi hijo, y si yo hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa fue la palabra que que Jehová le dio a Natán, y que él le comunicó a David. Así que David después agradece a Jehová todas sus misericordias y le pide que bendiga su casa. Y entonces David extiende sus dominios, derrotando a los filisteos, a los moabitas, a Dageser, a los de Roab, y Jehová dio victoria a David por donde fuera. Y David dedicó todo el oro y toda la plata de las naciones que había sometido a Jehová. Entonces, después David, ya habiendo recibido las palabras de Natán para la edificación de su casa, también había un nieto de Jonathan, que también había sobrevivido, y que al salir corriendo, que lo llevaba la sierva que lo cuidaba, cayó y una carreta le pisó los pies, y entonces él quedó lisiado. Entonces comía en las calles y andaba en las calles, y David lo busca porque David era un rey justo, y le devuelve todas las cosas que eran de él, o sea, que eran de Saúl y que era de Jonathan, y que eran su herencia, y le dice que comerá en su casa con sus hijos todos los días de su vida. Entonces aquí David pues va terminando con los compromisos que pudieron haber quedado por ahí pendientes con Saúl, y va haciendo justicia sobre todos ellos. Entonces ya, ahora sí, Samuel, ya estando en Jerusalén, ¿verdad? Y en el año en que todos los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a todos sus siervos a todo Israel, ¿no? A la guerra. Y pues ahí se pasaban bastante tiempo. Y ¿por qué? Porque tenían varias guerras, y además sitiaban algunos, y entonces se quedaban pues ahí por bastante tiempo. Entonces después viene ya la segunda profecía de Natán, ¿verdad? De Samuel 11, del 1 al 27. Entonces, esta profecía nos habla de Betsabé, ¿no? Entonces nos dice que David estaba pues descansando, que su ejército había ido a pelear, y él no fue a la guerra, y se quedó en Israel, y para que destruyeran a los amolitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que mientras él andaba por su terraza, vio a una mujer muy bella que se estaba bañando. Y entonces le dijo preguntó a uno de sus siervos que quién era aquella mujer. Y entonces le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Aleam, mujer de Urías, de Leteo. Y entonces David envió a un siervo para que trajera a Betsabé y a su casa, y entonces David durmió con ella, y después ella se fue, se purificó,
y se volvió a su casa. Pero, ¿qué sucedió? Betsabé concibió un hijo. Y entonces le informa pues, a David, ¿no? Que está embarazada. Entonces, que estaba embarazada, y entonces David dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque su esposo anda Urías anda en guerra y pues no tienen para cuándo regresar, ¿no? Porque todavía tienen allá muchas cosas que hacer. Y entonces, pues ahora sí que David era de mente muy ágil, manda a llamar pues manda una carta a Joab y le dice que envíe a Urías de regreso a Israel y que le traiga el informe de la cómo va la guerra y y la salud del pueblo. Entonces después pues ya viene Urías y a David y le presenta el informe y todo, y entonces después dijo David a Urías, dice, desciende a tu casa, le dice, ve a tu casa a descansar y a lavar tus pies. Sale Urías de casa del rey, pero no se fue a su casa, se fue y se durmió en las puertas del palacio. Entonces, o sea, las puertas de la casa de David. Y entonces, todos los siervos lo vieron, y entonces, pues ya. Entonces, después David se levanta al día siguiente, y entonces le informan que Urías no ha descendido a su casa, sino que se quedó a dormir, pues ahí en las puertas de la casa de David. Entonces, David, lo manda a llamar y le dice que por qué no ha descendido a su casa. Y Urías le respondió a David, el arca de Israel, de Judá, está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Dice, y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de mi alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, pues ya David dice, no, pues no quiere ir a su casa, no quiere estar ahí. Entonces David lo vuelve a llamar a Urías y le dice, quédate aquí hoy. Y entonces, y mañana te despacharé. Entonces se queda Urías en Jerusalén nuevamente ahí en la casa de David. Y David lo convidó de comer y de beber hasta embriagarlo, lo puso bien borracho y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces venía la mañana, escribió David a Joab una carta, le escribió ya la siguiente mañana, dijo, pues no quiere ir a su casa, pues ya lo va a tener que regresar. Entonces David le escribe una carta a Joab diciendo, pon a Urías al frente de la guerra que vayas a tener, de la batalla, eh, eh, y que nadie lo acompañe, porque él quería que lo hirieran de muerte. Entonces, el mismo Urías le llevó la carta a Joab, pero Joab no la leyó en presencia de Urías, sino que después la leyó. Entonces, así fue como cuando Joab sitió a una ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y entonces salieron los de la ciudad, pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército y otros de los siervos de David, pero también Urías murió. Entonces Joab le manda una carta a David donde le indica lo que sucedió en la guerra, cuántos perecieron, cuántos murieron, y en esa misma carta él le dice que Urías ha muerto. Entonces, pues ya
y dijo, dijo el mensaje a David, ¿verdad? O sea, lo que les comenté, que habían herido a estos y que había muerto Urías. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Jehová, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra los de la ciudad hasta que la rindas y tú la aliéntate. Entonces ya, después pues ya esta Betsabé escucha que su esposo ha muerto y y entonces hizo duelo por su marido y pasado el luto, pues envió David a Betsabé para que fuera a su casa y ahí se quedara. Y pues llegó a Betsabé no miento, entonces pues ya la manda a traer y ella queda en su casa y entonces Betsabé dio a luz un hijo, ¿no? Y entonces ahí es donde Natán le da el mensaje de Jehová a David. Entonces en Samuel 12:1, entonces Jehová envía a Natán a David y a él le dijo, le cuenta lo que Jehová le había dicho y le dice, había 2 hombres, le dice, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y numerosas vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Entonces vino uno del camino al hombre rico y entonces no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido y a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar al cordero con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno y además te di la casa de Israel, de Judá, y esto fue poco. Te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, le dice, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces le dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré mas yo esto delante de todo Israel lo haré. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová,
Y Natán le dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, le dijo Natán. Y entonces dijo David a Natán, le dijo, no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y entonces pues ya se volvió Natán a su casa, entonces nace el hijo de Betsabé y pues se enferma y David se cierra en su recámara, se acuesta en el suelo, no comía, ayunaba. El niño nada más vivió 7 días y entonces ya cuando sus siervos le quieren dar, los ancianos de Israel le quieren dar la información de que el niño ha muerto, pues David no lo recibe, pero David ve que entre ellos comentan cosas y entonces les pregunta, ¿el niño ha muerto? Y ellos le dicen sí. Entonces David pues ya se lava, cambia sus ropas, se viste, sale de la recámara y pues ya come y se va a comer y va a hacer ya eh, eh, su vida que él acostumbraba a hacer. Entonces, hermanos, aquí nosotros pensamos que planeamos muy bien las cosas, que nuestros pecados no son vistos por nuestro Padre Dios, pero no es así. Él sabe todas las cosas, Él conoce nuestros corazones y por eso pues David, su hijo murió y y pues ya aunque él le oraba a Jehová que lo perdonara y esto, el Señor no lo perdonó. Entonces, David, esa es la primera profecía de Natán, donde el hijo de David muere de Nadab. Entonces, déjenme encontrar, aquí está. La otra profecía de Nadab, pues, entonces, déjenme encontrar mis apuntes, hermano. Ajá. Ajá. Entonces ya. Entonces David ya, pues continuó con su vida y y consoló, mandó a llamar a Betsabé, la consoló por la pérdida del niño, duerme con ella y Betsabé concibe, queda embarazada y concibió y dio a luz un hijo y llamaron a Salomón. Salomón que iba a ser el encargado de construir la casa de Jehová. Entonces ya, después ya viene las profecías del profeta Gad, las cuales podemos ver. Bueno, aquí con David, ¿verdad? Que le promete que, que carne de su carne iba a ser quien iba a construir la casa de Ad. Podemos ver en Crónicas 21, del 1 al 27, que ¿cómo se llama? Que David ordena, perdón, podemos verlo en Primera de Crónicas, del 22 al 27. Entonces David deja preparado todo. O sea, David ya sabía que él, pues, no iba a ser, ¿cómo se llama? Pues la casa de Jehová, ¿no? Entonces, que iba a ser su hijo, pero él junta el oro, la plata, el cedro, y y cómo se llama, y todo con lo que iban a construir la casa. Y el que le dice a su hijo, a Salomón, que era muy joven, que tenía que pues comportarse bien, hacer la casa de Jehová,
y que no escatimara, que diera lo mejor para que se construyera esa casa, que siempre obedeciera a Jehová y que nunca se apartara de sus caminos. Entonces ya desde pequeño, ¿cómo se llama? Ya David había alicionado a Salomón para que él fuese el que construyera la casa de Jehová. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a las profecías de Gad. Entonces, las profecías de Gad es donde inician donde David censa al pueblo. Sí, en segunda de Samuel 24, dice que Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a que hiciesen un censo, y entonces un censo de Israel y de Judá. Y esto encendió la ira de Jehová, ¿sí? De Jehová, y dijo a David, y se encendió la ira de Jehová, se molestó. Entonces, pues, pero no le dijo nada todavía a David, sino que David continuó con su censo y le dijo a Jehová, a Joab, el general del ejército, que recorriera todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y, y que hiciera un censo para que él supiera el número de gente, el número de gente que salió, el número de gente que tenía. Entonces salió Jehová con los capitanes del ejército a hacer el censo del pueblo de Israel. Después de que recorrieron toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y dieron el informe. Joab dio un censo en el pueblo le dio el censo a David. Entonces le dijo, los de Israel son 800,000 hombres que sacaban espada, y los de Judá son 500,000. Entonces, pues ya le dan los datos a David. Entonces él, de repente recapacita y dice, yo creo que he hecho mal, he sido necio. No pensé lo que iba yo a hacer. Te ruego, ahora Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente las cosas, ¿no? Entonces, cuando David pide perdón a Jehová por haber hecho el censo, entonces el profeta Gad vino a él y le dice, esto ha dicho Jehová, y le dice, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo haga. Entonces le dice, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Entonces, pensando, le dice Gad a David, piénsalo, piensa ahora y responde al que me ha enviado, porque tengo al que me ha enviado. Y David dijo a Gad, me dice, que no caiga en manos de hombre. Y Jehová, entonces, como él ya había escogido, envió peste sobre Israel, y murieron en el pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Entonces, y cuando el ángel de Jehová alzó su mano sobre Jerusalén para, pues, continuar matando gente, ¿verdad? Jehová le dice que se detenga. Dice que se detenga el mal al ángel, y que no destruya al pueblo. Detén tu mano, dice, y no destruyas al pueblo, le dice al ángel, ¿no? Y entonces el ángel que destruía al pueblo deja de hacerlo, y
y ya no hay, y entonces le dice David, yo fui el que hizo el mal por haber mandado a hacer el censo, que tu mano, le dice, recaiga sobre mí, le dice al ángel, pero que no matara a más gente de la casa de su padre. Entonces, pues ya, David se arrepiente, el ángel detiene pues la peste, ¿verdad? Y después volvió a venir Gad a David y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna, que buscó. Y entonces David, conforme se lo dijo Natán, subió con el rey Arauna y le preguntó, y el rey Arauna le preguntó, ¿por qué vienes, mi señor? Y él le dijo, para comprar tu la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad de mi pueblo, ¿no? Entonces Arauna le ofreció bueyes, le ofreció leña para el holocausto y todo le quiso dar al rey David, pero dijo el rey y a David, pero dijo el rey Arauna, todo lo que comprare no ofreceré dice David dijo al rey Arauna, todo te lo compraré, no ofreceré a Jehová mi Dios lo holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes en 50 ciclos de plata y edificó a David altar, y Jehová le dio a Jehová, hizo el altar a Jehová, sacrificó el holocausto y ofreció la paz. Entonces Jehová oyó la súplica y cesó la plaga que estaba pues atormentando a Israel. Entonces, aquí vemos nuevamente, hermanos, que la desobediencia pues trae complicaciones, trae problemas, ¿no? Porque vean, aquí la desobediencia de David, pues recayó la mortandad en su pueblo, ¿no? Entonces, pues él se arrepintió. Pero bueno, a veces hacemos las cosas de una manera muy atrabancada y no pensamos en las consecuencias que pueden tener nuestros actos para con otras personas, ¿no? Bueno, entonces también Gad tiene otra profecía que está en primera de Samuel 22 del 1 al 5. Entonces, yéndose David de Aquis, rey de Gad, huyó a la cueva de Adulam, y cuando toda la casa y su padre vinieron allí a él, y se justificaron sobre todo los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura del espíritu, fue hecho jefe de todos. Eran como 400 hombres los que se hallaban ahí. Entonces, después David se fue a Mizpa, a Moab, y dijo al rey Moab, te ruego que recibas a mi padre y a mi madre y esté con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará conmigo. Y entonces, y trajo a sus padres y habitaron todo el tiempo en que David estuvo en el lugar fuerte. Pero vino el profeta Gad y le dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David obedeció y se fue y vino al bosque de Aret. Entonces el profeta Gad tuvo dos profecías con David, el del censo y el de donde le dice que no se quede ahí en esa casa fuerte, que se vaya a
a Judá. Entonces ya, entonces ahora, hermanos, vamos a ver lo del profeta desconocido. Entonces, a ver, un momento, porque no sé dónde lo puse. Este está en Segunda de Reyes, del 9, del 1 al 10. Segunda de Reyes, del 9 del 1 al 10. Entonces, espérame. Según le había puesto una hojita para separarlos y no lo encuentro. A ver. Bueno, Segunda de Reyes, del 9, del 1 al 10, Jehú es ungido como rey de Israel. Entonces, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo que ciñera, y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoba de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues ahí, le dijo, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y así lo hizo, fue pues el joven el joven profeta a Ramot de Galad, y cuando entró, ¿verdad? Los príncipes del ejército que estaban sentados, estaban ahí sentados los hijos de los príncipes, y él dijo dice, una palabra tengo que decirte, Jehú. Dijo, ¿cuál de todas nosotros? Y él le dijo, a ti, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Entonces se levantó Jehú, entró en la casa y entonces el profeta, él derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Y como le había dicho el profeta, pues ya cerró la puerta y se echó a correr y se fue. Entonces, no, miento, hermanos, miento. Entonces ya le derrama el aceite y le dice, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezbel. Y ya y perecerá toda la casa de Acab, destruiré a Acab y todo varón así al siervo como a la liebre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Y a Jezbel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió el joven profeta la puerta y se echó a huir. Entonces, pues ya después, salió Jehú y le preguntaron los príncipes que a qué había venido ese loco, les dijo. Y entonces él les dijo, así ha dicho Jehová, que me ha ungido sobre rey
de Israel. Entonces los príncipes se quitaron sus mantos y los pusieron en el piso y tocaron corneta y dijeron, Jehú es el rey. Y ya, entonces ya habiendo recibido la palabra de Dios, Jehú se fue a matar Jehú mata a Joram. Entonces, en Segunda de Reyes 14, del 1 al 29, nos dice que estaba Joram guardado en Ramet de Galad, con todo Israel, por casa de Usa, el rey de Siria, pero se había después vuelto a casa de Jezreel para curarse de las heridas y que los sirios, de las heridas que los sirios le habían hecho y al pelear con Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ni que ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó a Jezreel porque Joram estaba allí, enfermo, y también estaba Orosías, Ocosías, que era el rey de Judá, y que lo había ido a visitar, a Joram. Entonces el atalaya les dice que el atalaya en la torre de Jerusalén vio la tropa de Jehú que venía y informa a Joram, y entonces Joram le dice que envíe un jinete para reconocer y que diga, y que les pregunte, que digan, ¿hay paz? Y entonces Jesús le dice al que fue a preguntarle, dice, ¿qué tiene esto que ver con la paz? Devuélvete con nosotros. Y mandaron otra vez otra persona que preguntara y sucedió lo mismo. Dijo que se regresara con ellos. Entonces el atalaya le informa a Joram que pues no habían regresado, y que no, y que el ejército, bueno, las personas que venían marchan impetuosos, ¿no? Entonces Joram dice, que uncen el caballo, y cuando estaba uncido, su carro salieron Joram, el rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, en su carro, cada uno, y salieron a entrar a Jehú. Y salieron a entrar a Jehú, a encontrar a Jehú. Entonces, cuando ya encuentran a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, de Nabot. Cuando vio Joram a Jehú, le dijo, ¿hay paz? Y Jehú le respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, o sea, las riendas de su caballo, y huyó, y dijo a Ocosías, traición. Pero Jehú extendió su arco y hirió a Joram en la espalda, y la flecha le penetró muy profundamente y y lo mató. Y entonces ya su capitán Bedicar lo tomó y lo echó a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Después de Jehú mata a Ocosías. Entonces Ocosías huyó por el camino de la casa del huerto. Jehú dijo también esto, dijo, lo hirió también, y lo hirieron en la subida de Gur, y Ocosías huyó a Mequido y murió ahí. Entonces Ocosías, Jehú mata a Joram,
y a Ocosías no les perdona la vida y los mata. Pero todavía, de acuerdo a la profecía, faltaba la muerte de Jezabel. Entonces, faltaba la muerte de Jezabel. Quiero en dónde se la hoja. Entonces, la muerte de Jezabel. Esta la vamos a ver en Segunda Reyes 30 al 37. Bueno, después de que ya había matado a estos reyes, después vino Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel escuchó, se pintó sus ojos y atavió su cabeza y se asomó en la ventana. Y cuando entraba Jehú, dijo: ¿sucedió bien a Sirimi, que mató a su señor? Y entonces Jehú alzó su rostro Jehú hacia la ventana y dijo: ¿quién está contigo? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échenla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre de Jezabel salpicó la pared y a los caballos. Y él la atropelló después. Entonces, ya que estaba muerta, después se fue, Jehú comió, bebió y dijo después, dice: ahora, a ver, dijo así textual: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de un rey. Pero cuando fueron a las personas a sepultarla, no la hallaron, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron a Jehú. Entonces Jehú dijo: esta es palabra de Dios, la cual habló por su siervo Elías. Y entonces vamos a leer de Segunda de Reyes 30-36, del capítulo. Bueno, entonces ahí el siervo Elías ya había él dicho que iba a morir Jezabel, y que no quedaría nada de ella, ni polvo, porque ella era una mujer muy mala, era hechicera, y que no, no, no iba a dejar nada de ella. Entonces, pues esas son las profecías, hermanos, o sea, dos de Natán, la de la muerte del hijo de David que había tenido con Betsabé, no miento, la de la muerte del hijo de Betsabé y la profecía donde él le platica de la corderita, ¿no? Y lo ejemplifica con él por haberse ha llegado a Betsabé estando ella casada, y muere su hijo. La otra donde lo saca de la otra del censo, ¿no? Donde David hace el censo y por eso llega a juicio a su pueblo y mata a 70,000 personas. Y después de Gad, pues la profecía, perdón, de Gad es la profecía del censo, y y la profecía donde le dice que no se quede, cuando se va a guardar, y le dice que no se quede en esa tierra de Judá y que se vaya al bosque de Aret. Entonces, como podemos ver, hermanos, las profecías que Dios daba a los profetas se cumplían, y en algunas había consecuencias, pues a veces de muerte, para, para los siervos, y en otros casos, pues no, nada más les aplicaba
vamos a decir, algún correctivo, ¿sí? Entonces, aquí también lo que podemos ver es que ustedes recordarán que Samuel ungió como rey a David, como rey de Israel, y pues cuánto tiempo pasó para que David pudiera ser rey de Israel y cuántas cosas también acontecieron, ¿verdad? Y ah, pues aquí, o sea, la profecía de Natán también cuando le dice de que él le va a hacer su casa, Dios le dice a David que él no le iba a hacer su casa porque ha derramado mucha sangre. Entonces, con todas las guerras y todo lo que ha pasado, entonces le dice, pues no, tú no me vas a hacer mi casa. Entonces, el que la construyó fue Salomón. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues esta fue el resumen que yo saqué de las profecías y no encontré cuándo murieron los profetas Gad y Natán, entonces no encontré la fecha en que murieron y y pues la verdad es que la enseñanza que nos dejan estas profecías es que la obediencia a Dios es muy importante y que si hacemos cosas malas a escondidas, Él las conoce, o sea, no hay nada oculto para el Señor. Y como buen padre, Él nos corrige, por eso mandaba a los profetas con su palabra, y pues nos decían las consecuencias, de sus actos, ¿no? Pero también nos corrige, pero después nos vuelve a bendecir, y esto lo hace para que sus hijos anden en caminos de justicia. Esa es la conclusión, pues, al leer toda esta parte de las profecías. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo nada más quisiera comentar que, bueno, como bien dijiste, Marinita, en cuanto a la vida de David, pues yo diría que Dios todo lo ve, todo lo perdona y también todo lo juzga, ¿no? Bueno, en cuanto a la vida de David. Y en cuanto, como bien decías ahorita, por ejemplo, en la de Jezabel, con el profeta que no dice su nombre, pues desde Elías había profetizado que Acab y Jezabel iban a acabar mal. Y como dices tú, o sea, se tardó también muchos años, igual que David subir al torno, pero la profecía se cumplió. Si Dios lo dice, así va a ser. Ya sería todo mi comentario. Gracias, María. Amén, hermanos. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Todo muy claro, ¿verdad? Porque al final, hermanos, lo importante es leer la palabra. Y aquí es lo que se dio. Ya la interpretación, lo que podamos sacar como rico de la palabra, pues nos lo hace sentir el Espíritu Santo, ¿no? Porque si, como bien dijeron las hermanas, al final si uno, pues está llamémosle fuera del camino de Dios, pues Dios nos endereza esos caminos a través de su palabra, no con una palabra adornada, no con una palabra que se trate de manipular, sino con la palabra de Dios, hermanos, y esa es la mejor palabra que uno puede recibir. Mucho que leer, sí, ya vimos cómo por diferentes libros, la hermana tuvo que ir, venir, buscar, enlazar las historias de los diferentes libros. Eso es escudriñar la palabra, hermanos, al final, porque tenemos que ir a buscar, no como los evangelios, no todos dicen lo mismo, los evangelios, puede decir una pequeña parte, le hilamos con la otra parte en el otro libro, pero lo importante es que la palabra de Dios es la misma, siempre se cumple y nos ayuda para que nuestros caminos se enderezcan, para que vayan derechos por esa senda de justicia. Amén. Pues bueno, hermanos, si no hay nada más al respecto, pues le decimos a la hermana a Marita, muchas gracias.
Si ella quiere orar para cerrar la clase, amén, o si ella escoge a alguien, también adelante. Sí, Amén. amén, hermano. Amén. Amén. Sí, Ahí oro por, yo. ahí ¿Quién dijo por amén? Laura, creo que abrió su micrófono, no sé si querías participar, Laura, hermana Laura. Sí, yo. Adelante, Es que estoy buscando dónde tenga señal porque se me está yendo un poco. ¿Ahí sí me escuchan? ahí te escuchamos. Bueno, pues respecto a lo de la clase, pues yo veo que sí es muy importante, ¿no? O sea, como decían, pues la hermana Marinita fue yendo por libros, pero nos vamos dando cuenta cómo fue una secuencia de la vida de David. Y pues aquí vemos también que pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo el que pues muchas veces nosotros vemos. Y pues sí, él amaba a Dios, él hacía muchas cosas para Dios y Dios lo bendijo de grande manera. Pero también vemos que como ser humano, pues le falló a Dios, ¿no? Le falló a Dios y pues tuvo una consecuencia, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa con nosotros, ¿no? O sea, si lo aplicamos a nuestra vida, pues nos damos cuenta que pues así es Dios con nosotros, ¿no? Él nos da, Él nos bendice, Él nos perdona, Él nos ayuda en nuestras necesidades, en todo. Y muchas veces nosotros le fallamos, o sea, se nos hace fácil irnos por el camino fácil y olvidarnos de las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? De todas esas bendiciones que Él ha puesto en nuestras vidas. Pues nos olvidamos de eso y pecamos. Y algo bien cierto que decía la hermana Marinita, ¿no? O sea, muchas veces nosotros podemos a lo mejor aparentar algo y creer que somos perfectos, ¿no? Y muchas veces creemos que somos tan perfectos que en cierto momento pues le fallamos a Dios. Entonces, pues, como dice la palabra, ¿no? Que pues tenemos que mirar de no estar firmes, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? Porque pues muchas veces a lo mejor creemos que ya tenemos todo seguro, pero en cualquier momento pues le fallamos a nuestro Padre, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy importante porque, como decía la hermana Marinita, ¿no? O sea, para Dios no hay nada oculto, ¿no? Nada, nunca le vamos a poder ocultar porque pues Él nos ve en todo momento. Y a lo mejor David fue lo que quiso hacer, ¿no? O sea, esconderse, pero pues Dios lo estaba viendo. Y así es en nuestras vidas, ¿no? O sea, por cualquier actitud que nosotros tengamos, Él siempre lo va a ver. Y claro, o sea, siempre nosotros vamos a pagar la consecuencia, pues, de nuestros actos, ¿no? Y pues aquí es un ejemplo David, ¿no? De todo lo que él tuvo que padecer, ¿no? Se le murieron hijos, este, o sea, si hablamos de la vida de David, pues fueron muchísimas cosas las que le pasaron, violaron a su hija, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos la muestra de que si nosotros le fallamos a Dios y pecamos, tenemos una consecuencia. Y esa consecuencia, pues siempre se va a reflejar, ¿no? O sea, se va a ver, ¿no? Porque pues realmente le estamos fallando a Dios, ¿no? Y sí, Dios nos perdona y nos escucha, pero también Dios quiere y nos pide que no lo volvamos a hacer, ¿no? Porque pues tampoco se trata de perdóname y te fallé y volverlo a hacer y volverlo a hacer, ¿no? O sea, ese no es como que el chiste, ¿no? Sino nosotros realmente cambiar, ser diferentes y si le fallamos en algo a Dios, pues pedirle perdón, pero de corazón y Él nos perdona, ¿no? Y vemos que pues David se arrepintió, ¿no? David se arrepintió y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Arrepentirnos de corazón y pues amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y pues estar siempre conscientes de que pues donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que vayamos y en todas las actitudes que tengamos, Él va a estar ahí, ¿no? Porque nosotros podemos engañar al ser humano, podemos decir, no es que yo soy perfecto o yo hago cosas buenas, pero ahora sí que el único que nos conoce y conoce nuestras vidas y nuestros corazones, pues es Dios, ¿no? Entonces, pues yo sí le doy gracias a Dios por esta clase porque nos habla muchas cosas, ¿no? Aprendimos mucho, vimos mucho de David y vimos esa secuencia, pero también vimos cómo Dios nos va mostrando a nosotros lo que quiere de cada uno de nosotros, lo que quiere para nuestra vida. Amén. Es todo. Amén. Amén. Gracias, hermana Laura. Bueno, adelante, hermana Marinita. También, bueno, quiero hacer una precisión que se me pasó.
también en Crónicas, en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, también habla de lo del censo que David mandó a ordenar. Y pues ya prácticamente dice lo mismo que vimos en la palabra, ¿no? Pero aquí sí está en Crónicas reflejado también esta profecía. Amén. Entonces vamos a orar, hermano, para terminar esta reunión. Amén. Padre bendito, te agradecemos, Padre, que nos hayas permitido reunirnos, Padre, que hayamos escuchado tu palabra, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres quien nos guía, quien nos dirige, Señor. Enséñanos a hacer y a escuchar tu palabra, Señor, y a ser personas obedientes, Señor, y a no titubear y hacer las cosas como tú quieres que se hagan, no como nosotros queremos que se hagan. Enséñanos a no mentir, a no hacer cosas contra nuestros prójimos. Señor, tú ayúdanos, Señor, a ir creciendo, Padre, en tu palabra, Señor, y a ser cada día mejores para darte a ti la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, gracias a Dios que decías, son muy enriquecedoras, pero lejos de escucharlas, más bien es que las hagamos, la enseñanza la adoptemos nosotros. Entonces, pues bueno, sigamos leyendo. Si fue mucha la información de la hermana Marinita, vamos otra vez a recapitular, se queda grabado. Ahí están los textos base o clave. Los puede seguir usted leyendo, hermanos, y pues finalmente es reafirmar la palabra de Dios. Amén. Pues no me resta más que darle las gracias, que pase buenas noches, hermanos, y primeramente nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo viernes, y así Dios los dispone. Bendiciones y buenas noches, hermanos.